Bueno, regresamos esta mañana a las 8:25 en el tiempo del centro de la República con el doctor Alejandro Macías. Hemos invitado al doctor Macías a conversar esta mañana en este programa porque hemos seguido de cerca sus declaraciones, bueno, más que sus declaraciones, la exposición que hizo en el Colegio Nacional. Fue invitado por el Colegio Nacional a dar una exposición precisamente sobre el tema de la pandemia y bueno, pues quien fuera en su momento comisionado nacional para la prevención y control de la influenza, esto en 2009, pues habló obviamente de el COVID-19, habló de las mediciones, habló de su estimación acerca de los infectados en México y bueno, pues como médico, infectólogo, especialista en la materia, dio un panorama que desde luego es muy importante recuperar y traer a cuento en este programa porque es importante seguir de cerca lo que los científicos y expertos están planteando acerca de esta realidad que vivimos. Y bueno, se destacó muy ampliamente el tema de la estimación del doctor Alejandro Macías sobre que en México habría, según su propio cálculo, su propia valoración, por lo menos 1 millón de infectados en el país. Entonces, bueno, para que nos explique y nos cuente de dónde es que surge este planteamiento y qué revisión hace como especialista del momento que estamos viviendo, es que le hemos marcado y le aprecio mucho que nos tome la comunicación. Buenos días, doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Carmen, buenos días, gusto estar contigo en tu programa y con tu auditorio, muchas gracias. Igualmente, doctor, gracias por estar aquí. Bueno, pues se destacó mucho, evidentemente, esta declaración de la estimación, doctor, 1 millón de infectados en México. ¿Cómo es que se calcula eso y cómo es que puede Mira, contrastar esa cifra con la que estamos viendo en el ámbito oficial? sí, mira, si yo hubiera dicho, puesto que ha ocurrido por lo menos el 40-50% ya de la epidemia en México, si yo hubiera dicho que se ha infectado cerca ya del 1% de la población, nadie hubiera dicho nada. Pero como dije que era 1 millón, entonces causó algo de revuelo. Pero es que para estas fechas es difícil pensar que no se haya infectado por lo menos ya el 1% de la gente. Digamos, yo lo que estoy diciendo, si digo que somos 127 millones de mexicanos, y si digo que ya se infectó por lo menos 1 millón, no quiere decir que están infectados en este momento 1 millón. Puede ser que estén infectados 100,000, 200,000, no sé. Pero lo que quiero decir es que a estos avances de la epidemia ya debe haber infectado al menos cerca del 1% de la gente. Nadie hubiera dicho nada si digo eso. Pero es la misma cosa, estoy diciendo exactamente lo mismo, solamente que de manera diferente. No debe sorprenderle a nadie. Las mismas estimaciones de la autoridad ayer dicen que, por ejemplo, que en la influenza, cuando hay una estación de influenza se infecta el 30-40% de la gente, o el 30%, lo cual significa 40 millones de mexicanos o 30 millones de mexicanos. Y nadie dice nada de eso, a pesar de que la cifra oficial pueda llegar a unos 5,000 o 6,000 casos, que son 6,000 casos contra 30 millones. Lo que no entendemos es entonces cuál es la representación de los casos que se pueden diagnosticar contra los casos que verdaderamente existen. Y creo que aquí no hay pleito en eso. O sea, ¿cuál es la utilidad de la vigilancia? Eso es lo que podríamos discutir, ¿verdad? Pero yo no discuto que no se puedan vigilar a absolutamente todos. Eso sería muy difícil, aunque yo he opinado una y otra vez que necesitarían hacerse muchas más pruebas, no solo para la vigilancia, sino para tomar muchas decisiones importantes en el país. Dijiste, doctor Macías, algo importante. No hay pleito, no es que se trate de un pleito, se trata de entender y saber cuáles son las maneras de acercarse científicamente a este fenómeno e informarlo a la sociedad. Por eso, evidentemente, que causó revuelo lo de 1 millón de infectados en el país, porque se contrasta con las informaciones oficiales. En el análisis científico, doctor Macías, que se puede hacer en este momento, ¿qué opinión te merece desde la óptica científica la exposición pública de las cifras que se está dando por parte del gobierno de la República? Mira, Carmen, se están dando cifras sobre de una vigilancia centinela y en efecto es muy difícil con esa vigilancia centinela decir cuántos son los casos. Además, creo que se aclara que no es lo que se pretende. La vigilancia lo que busca es tendencias, proporciones, cuántos tienen determinada edad, cuántos tienen cofactores, cuántos tienen otra morbilidad. Pero creo que lo menos que busca es cuánto es el número total. Pero además no es importante en este momento, porque la vigilancia no es nada más una vigilancia vacía. No se trata de una vigilancia epidemiológica, se trata de hacer inteligencia epidemiológica. ¿Inteligencia para qué?
para ver a quién tienes que aislar, para ver quién tiene cuál es el estado de los contactos de las personas, pero algo muy importante en este momento, y quizá lo más importante, y se ha perdido ese punto, Carmen, es cómo va a volver la sociedad a trabajar cuando termine todo esto de la primera ola, porque no olvidemos que es apenas la primera ola. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que las industrias vuelvan a trabajar? Para eso es la vigilancia epidemiológica, para eso es hacer uso del instrumento del Estado, que es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, y de todos sus laboratorios estatales. En 30 segundos te pongo una situación emblemática. Aquí en León, Venga. Guanajuato, donde yo vivo, los trabajadores, los empresarios no pueden volver a trabajar si no tienen esa información. Bueno, en León, Guanajuato, en cualquier lugar de la República, en todo caso, es un asunto de primera importancia, sin duda. Déjame retomar el hilo de lo que expresas, doctor Macías, sobre el tema del sistema de vigilancia Centinela. Ya el propio doctor Hugo López-Gatell efectivamente dice que ese sistema, bueno, sirve para una cierta fase, pero estamos en la fase 3 y estamos en otro contexto, para efectos de una herramienta científica o una herramienta de vigilancia. En este momento de la fase 3, donde ya incluso se determina la intervención del ejército, el plan DN3 formalmente se establece por parte del presidente esta mañana. En este momento, ¿cuál es la herramienta y la manera de comunicarle a la población las cifras, los datos, lo que nos dé un aproximado de lo que está, mejor aproximado de lo que está pasando, entendiendo que el subregistro se da en todo el planeta? Claro, mira, en este momento, para saber cuánta gente ya se infectó, necesitaríamos empezar a probar anticuerpos, no lo que se está haciendo, que son pruebas para buscar virus en las personas activamente enfermas. Si ya tuviéramos las pruebas de anticuerpos, que sería otra fase, ya sí te puede decir, ah, mira, ya se infectó el 5% de la población, el 10%, y entonces ya tenemos 12 millones de infectados en México. Eso ya se podría decir. Pero no solo eso, también con más fineza, de acuerdo con la vigilancia de distintos sitios, decir, bueno, en Guanajuato hay tantos, en la región fulana hay tantos. Eso ahorita no se puede decir, se puede solamente estimar, de acuerdo con la experiencia en otros países, que cuando pase la primera ola se haya infectado entre el 10 y el 20% de la población. Y si estamos a media ola, pues yo diría, es muy razonable decir que no se ha infectado menos del 5%, pero si yo diciendo que hay 1% causa mucho escozor, pues no se diga si digo que el 5%. Es muy difícil decirlo en este momento, pero yo creo, otra vez, que no se puede decir en este momento que haya menos de 1 millón de personas que ya han tenido el virus. No que lo tengan, pero que lo han tenido. Es todo lo que se puede decir hasta que contemos con las Bueno, pruebas de anticuerpos que habrán de hacerse. exacto. Ahora, si este es el estimado de 1 millón de personas, quiere decir que la mayoría o asintomáticos o con síntomas leves, ¿es lo que se concluye? Así es, y hay que dar siempre esa nota de tranquilidad. La letalidad de esta enfermedad no es tan alta como pudiera parecer con las cifras oficiales, porque con las cifras oficiales tenemos una letalidad cercana al 10% y eso espanta, porque la gente puede decir, caramba, si yo me enfermo de esto, tengo un 10% de probabilidades de morirme, cuando la verdad es que la probabilidad de que te mueras es sustancialmente menor del 1%, una fracción del 1%. Entonces, creo que también habría que dar esa estimación por la propia tranquilidad de la población. Decirle, a ver, todo lo que estamos haciendo es para salvaguardar la salud, la integridad, la vida de un pequeño grupo de la población, que si se enferma, se puede poner grave y puede colapsar el sistema de salud. Entonces, todo lo que estamos haciendo todos los demás, pues es salvaguardar un pequeño grupo de la población para que esto no colapse. Pero Ujú. tranquilos, no te va a pasar nada con la mayor probabilidad del mundo. A ti es muy poco probable que te mate, que te enferme gravemente. Eso también es una información que yo creo que se puede decir. Bueno, desde luego sin restar la importancia al asunto, en términos de las tasas y de lo que estás mencionando, doctor, bueno, pues es un asunto importante y el punto de estar todos en nuestra casa y tener este confinamiento tiene que ver con evitar que los casos que se presenten sean demasiados al mismo tiempo. Así es, porque no se trata de que no nos enfermemos todos. De este virus no se va a estar en paz, Carmen, según su comportamiento, hasta que no haya infectado entre el 60 y el 80% de la población. De hecho, todos tenemos que asumir que con muy buena probabilidad nos vamos a infectar de este virus si no hay una vacuna. Y esa Ujú. probabilidad
quiere decir que te tiene que encontrar en las mejores condiciones físicas posibles. Haz ejercicio, deja de fumar, deja las adicciones. En este momento de lo que se trata es de que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, para que esa pequeña proporción que se van a complicar no vayan a saturar los hospitales y a colapsar el sistema de salud y luego la gobernanza. Eso es muy importante. Por eso es tan importante decir, en este momento de la fase epidémica, es importante que el que no tenga que salir, pues que no salga, que se espere, porque necesitamos que pase ahorita este momento crítico y ya después veremos cómo vamos a retomar la actividad. Y para eso van a ser muy importantes las pruebas de laboratorio. Dime una cosa, doctor, a ver, ¿cómo es que saben los expertos, déjame planteártelo así, el número de casos estimados? Porque también en tu charla con el Colegio Nacional fue interesante escuchar lo que planteabas sobre la multiplicación por 8. En el caso del gobierno mexicano, del vocero principal del gobierno mexicano, el doctor Hugo López-Gatell y el doctor José Luis Salomía y los funcionarios que están ahí, el propio doctor Jorge Alcocer, bueno, han dicho que esta fase previa donde se ha utilizado el sistema Centinela, pues es un sistema de vigilancia muestral y por lo tanto, pues como en las encuestas, así se dijo, como en las encuestas hay que multiplicarlo por un factor para entonces tener una proyección de la realidad que se quiere mostrar. Ese factor para multiplicar es superior al 8, al 8. Entonces, el número de contagiados confirmados con esta muestra por 8, pero tú has planteado que debe multiplicarse por una cifra mucho más alta. ¿Cómo es Sí, que se así determina es. una cosa o la otra? Es que, mira, yo lo que parto es de las estimaciones internacionales. Por ejemplo, en Nueva York, en donde con una población de un tamaño semejante, después de haber pasado el primer brote, ellos estiman que probablemente el 15% de la gente ya se infectó, o desde luego tienen un número mucho mayor que el nuestro, porque probablemente en nuestro caso, por condiciones orográficas o también porque las acciones de distanciamiento se hicieron muy a tiempo, probablemente tenemos mucho menos. Yo lo que estoy diciendo es que si ellos estiman 15%, nosotros no podemos tener menos de 1%. Y que entonces ese factor de multiplicación de, no sé, de 20,000 contra 1,000,000, pues no puede ser menos de 50, puede inclusive ser más. Pero otra vez, en ese caso, esa cifra en este momento no dice nada porque no va a servir para tomar ninguna decisión. La vigilancia epidemiológica es para tomar decisiones, debe ser una inteligencia epidemiológica. Ahorita no vamos a cambiar ninguna decisión. Hay que arreglar los hospitales, hay que poner todo a tiempo, hay que afinar las terapias intensivas, hay que incrementar su capacidad. Eso hay que hacerlo de todos modos. El número, lo que yo digo es que ese factor no puede ser menor de 50 por toda la experiencia internacional y porque al final no somos tan diferentes. A ver, doctor, justo por lo que acabas de decir, el sistema Centinela y la manera en que el gobierno mexicano ha estado informando del tema del número de casos, para efectos de lo que dices, ¿sirve? Es decir, ¿son los indicadores suficientes y necesarios para tomar las decisiones correspondientes en materia de salud pública? No, no, definitivamente no, Carmen. O sea, creo que es un mucho mejor indicador, por ejemplo, cuál es la saturación de las terapias intensivas, cuánta gente está yendo a un hospital y no encuentra lugar, cuántos médicos en las terapias intensivas están ya fatigados, superados, en cuántos hospitales tienen ya la circunstancia, que yo sé que existen algunos hospitales, no en todos, de decir, en este hospital ya tenemos gente en piso con puntas de oxígeno en la nariz que no pueden bajar a terapia intensiva porque la terapia intensiva está llena. ¿Cuál es esa proporción? ¿Cuántos hospitales están así? Creo que eso es una mejor estadística en este momento. Los números totales no van a cambiar mucho de eso. Creo que hay un gran esfuerzo y me supongo que es un enorme esfuerzo, por lo que yo platico con los médicos, cambiar todo un hospital para de repente ya ser un hospital que se dedica nada más a COVID, Claro. es pesado. Los que vemos pacientes sabemos qué pesado es todo eso, pero esas decisiones en este momento no van a cambiar porque tengamos 1,000,000 o 5,000,000 y ya se hayan infectado. Aquí nos sirven otras mediciones. Insisto, sobre todo en este momento la capacidad hospitalaria y otra medición que podría ser útil es cuál es la eficacia de la transferencia de un hospital a otro, porque eso lo vimos desde 2009.
¿Qué pasa si un hospital se llena y los pacientes que están llegando ahí no tienen cómo irse a otro hospital donde haya lugar? Creo que en este momento se está haciendo a través de un sistema de transferencias de ambulancias, creo que está haciendo razonablemente bien, yo no soy experto en eso, pero esas mediciones en este momento son más importantes, Carmen. Doctor Macías, nos han dicho que esta será la semana en donde tengamos el punto más crítico. El 6 de mayo es la fecha en la que el doctor López-Gatell ha planteado se entiende, el pico mayor precisamente de esta realidad epidemiológica. Sobre eso, ¿qué decir, doctor Macías? Mira, eso puede ser verdad, por ejemplo, en Ciudad de México, donde ya sabemos que ya esto tiene una cadencia y cómo ha ido entrando, pero eso probablemente no sea verdad para muchos lugares del resto de la República. Esto no entra al mismo tiempo en toda la República, entra un poco en palomitas de maíz, brinca aquí, brinca allá, brinca allá. Aquí en León, donde yo vivo, por ejemplo, yo estoy viendo pacientes, pero veo uno un día, otro día, no se nos han saturado las terapias intensivas, tenemos lugar en hospitales públicos y privados lo que ya no está pasando en Ciudad de México, donde ya se está llenando los lugares de los hospitales privados. ¿Qué tal que cuando en México ya hayan llegado a un punto máximo, estamos apenas entrando en León, y así está pasando en diversos lugares de la República? Entonces, eso podrá ser para algunas zonas, pero además una cosa, Carmen, eso no se puede saber en prospectiva con seguridad. Eso la única manera es medirlo retrospectivamente. Cuando tú ya tengas 15 días, porque el periodo de incubación de esto es 14 días máximo, cuando tú ya tengas 15 días y digas, ya no está creciendo, ya en promedio, pues un día sube, otro día baja, pero en promedio ya no estamos subiendo. Ah, ya llegamos a una meseta, ahora sí, ya llegamos al punto máximo. Eso en este momento no se puede decir. Se va a poder valorar un poco de manera retrospectiva cuando ya te analices con todo, ya cuando digas, ya llevamos toda una semana, ya no están subiendo los casos. Ah, parece que ya estamos entrando en meseta. Ese será el punto. Yo no puedo decir que sea el 7 de mayo, puede ser el 15. Yo creo que va a tardar un poquito más. A mí me parece que no vamos a salir de esto antes de los principios o mediados de junio, si bien nos va. De junio. Bueno, también mencionaste algo que el gobierno ha señalado también con claridad, que esto efectivamente no se está dando de la misma manera en todos los lugares, está presentándose de formas diferentes. Incluso cuando se habla del retorno a las actividades, ya se adelanta que será un retorno escalonado, será un retorno donde se tendrá que identificar cada uno de los lugares para poder reactivar la actividad económica. Eso será asunto de los gobernadores, Carmen. De hecho, aquí vamos a ver, yo no soy un analista político, he insistido en eso, pero vamos a ver el resurgimiento de los gobernadores, porque la federación no va a poder dar esas directrices. La federación no le va a poder ir a un lugar, mira, ya abre cuando sus terapias intensivas estén en un punto máximo o estén saturadas. O la federación, después de pasado el decreto presidencial, de lo que sea, no va a poder estar diciendo, mantengan cerrado cuando evidentemente un punto de la República tiene muy poca actividad. Eso ya lo van a tener que hacer de manera ordenada, regionalizada y sectorizada. No es lo mismo que vuelvan los niños a la escuela, que vuelvan a los espectáculos, la gente al cine, la industria a trabajar o el comercio a funcionar. Eso será cuestión de los gobernadores. Ahora sí que ahí vamos a ver qué gobernador es el que puede y cuál es el que no puede. Van a tener el gobernador, su copiloto, que es el secretario de salud, su ministro de salud, y su instrumento de navegación, que son las pruebas de laboratorio que habrán de hacer para regionalizar bien esto e ir abriendo de manera paulatina y de una manera evidenciada en las pruebas que van a tener que estar haciendo. No van a poder depender de eso en la federación. Y los gobernadores que se duerman porque quieren que se los va a resolver todo la federación, van a causar un desastre en sus regiones. Pues todo un tema, desde luego. Doctor, déjame preguntarte dos cosas más, si me permites. ¿En qué momento, bueno, tú hablabas de las pruebas de sangre para entonces saber realmente el grado de inmunización? ¿En qué momento se da y bajo qué circunstancia este fenómeno que los científicos llaman contagio de rebaño? ¿Y qué significa eso? Sí, más que contagio de rebaño, significa la inmunidad de rebaño. Decíamos, Perdóname, este virus no se va perdóname, inmunidad de rebaño. Bueno, veníamos del contagio de rebaño sí. para una inmunidad de rebaño. También hay Inmunidad de contagio de rebaño. rebaño, pero en este caso, ¿cuál es la Sí, 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 inmunidad de rebaño? las dos cosas. Una conduce a la otra, pero a ver, inmunidad de rebaño. Exacto, doctor. Sí, mira, cuando viene una primera ola de la epidemia, esa primera ola va a infectar a una proporción de la población. Va a infectar a muchos porque nadie tiene anticuerpos contra esa enfermedad. En influenza sabemos que en la primera ola se puede llevar al 30 o 40% de la población.
Sabemos con este virus que la primera ola probablemente no infecta más del 15 o el 20% y con eso hace estragos. Si eso fuera, quiere decir que en México, después de la primera ola, todavía nos van a quedar 100 millones de personas que no tienen anticuerpos y seguramente verán segundas o terceras olas. No tienen esa inmunidad. Cuando el virus entra en la primera ola, entra con una gran facilidad porque nadie tiene anticuerpos. La segunda ola ya encuentra, digamos, el 20% de la gente con anticuerpos, con defensas. Eso ya es una inmunidad de rebaño. Pero se estima que para este virus no va a haber una buena inmunidad de rebaño mientras no lleguemos entre el 60 y el 80%, por lo que se llama el R0 o tasa de reproducción del virus, tasa de contagio. Y vamos a empezar con el 15% en la primera ola, a lo mejor otro 15%, 20% en la segunda ola, pues quiere decir que nos falta. Por eso se ha proyectado que este virus, si no tenemos una vacuna, va a estar con nosotros y nos va a dictar una nueva realidad por lo menos 2 o 3 años. O si tenemos antes una vacuna, qué bueno, ¿verdad? Pero si no tenemos una buena inmunidad de rebaño, lo vamos a pagar. Si no es de contado, lo vamos a pagar en abonos a largo plazo. Uf, doctor Macías, déjame cerrar esta conversación que te agradezco a reserva de seguir conversando, si me lo permites, Claro. preguntándote, bueno, pues sobre este antiviral Remdesivir, el Remdesivir, que bueno, pues se convirtió en noticia internacional porque bueno, pues fue aprobado como tratamiento para pacientes infectados de COVID-19. Se realizaron estudios y bueno, pues encontraron que hay un periodo para una un poco más rápida la recuperación de los contagiados y esto ya lo dio a conocer el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Así que el nombre Remdesivir pues aparece como un nuevo elemento a la mesa. ¿Qué te dice, doctor? Sí, mira, está inflado, digamos, no es que no Es- sirva, de hecho yo podría, si yo me enfermo, pónganmelo, sin ninguna duda, pero es que tampoco va a ser algo que cambie las reglas del juego. Si tú analizas los datos de esa droga, mejora básicamente el tiempo de evolución. Te lo baja a lo mejor de 15 días a 10 días. Está bien, 5 días es muy bueno, pero la mortalidad también te la baja en un 30%, más o menos un 25%, pero no es que digas, es que de 30 ya nomás se van a morir 5. No, 30% quiere decir que de más o menos el 11,5% de mortalidad te lo va a bajar al 8%. O sea, es un 3% en números absolutos. Y eso quiere decir, si lo planteáramos de otra manera, que hay que darle este medicamento, de acuerdo con esas cifras, a 30 personas para que una se salve. Entonces, está bien, hay que usarlo, porque algo es mejor que nada, pero se ha inflado su potencial. No es de que ya tengamos algo para tratar esto. Este es un medicamento que puede ser un coadyuvante, pero aquí y ahora lo que tenemos es tratamiento con oxígeno para el que ya le falta el aire para respirar y una máquina para respirar. Es lo que tenemos. Todo lo demás son auxiliares, coauxiliares que te pueden ayudar, pero realmente si te vas a complicar, lo que te va a salvar la vida es el oxígeno y el ventilador, ya en el caso extremo. Vimos, doctor, este fin de semana un asunto muy dramático ahí en una clínica, en un hospital de Ecatepec, en el Hospital de las Américas de Ecatepec. Habrás visto, como todo el mundo, seguramente el fin de semana este video donde la gente irrumpió pues en las instalaciones, pues desesperados por saber qué pasaba con sus pacientes. Se entiende la circunstancia, me parece, o se debe entender la circunstancia del propio hospital y lo que ahí significó pues esta irrupción de las personas dramáticamente. Déjame preguntarte sobre este lamentable suceso que ya dio pie a nuevos protocolos para informarle a la gente de lo que está pasando y para tener contacto con sus pacientes a través de videollamadas. Sobre esto que surgió ahí de una persona que digo tiene todavía la cabeza caliente, en el entendido de que esa persona hacía poco tiempo que estaba relativamente bien y pues murió muy rápidamente. ¿Qué, ¿Qué información hay hoy, doctor Macías, sobre este virus y el efecto que puede causar en personas que aparentemente llegan con ciertos síntomas relativamente leves y en un corto periodo pues mueren? Sí, mira, es que aquí hay lo que se llama la hipoxemia insospechada, se llama también hipoxémicos felices. Hay gente que ya tiene hipoxia importante, o sea, que ya le baja importantemente el oxígeno en la sangre y no lo siente. Yo he visto pacientes que tienen, digamos, 70% de saturación contra lo normal, que es más de 90, y están perfectamente felices platicando y leyendo la pantalla del celular
en una condición en que con otras enfermedades, es algo que estamos aprendiendo de esta enfermedad, con cualquier otra enfermedad, esa persona ya la tendrías con un tubo respirando en una máquina. Y él, sin embargo, se encuentra tranquilo, el cerebro no le manda ninguna señal de que ya le falta mucho el oxígeno, él está como si nada. Entonces, a veces hay personas que no se dieron cuenta que estaban muy mal, llegan al hospital y fallecen en poco tiempo. No es lo típico. Lo típico es que la persona se mantenga varios días enfermo e inclusive cuando lo tienes que meter a terapia intensiva, difícilmente vas a sacar un paciente de terapia intensiva antes de 15 días del ventilador, Carmen. Eso es muy difícil. Es también otra dificultad de esta enfermedad que creo que lo señalaba ayer el doctor López-Gatell. O sea, no quiere decir que los que están enfermos ahorita en terapia intensiva es porque cayeron ahorita. No, podrían haber llegado hace una semana y todavía están ahí. No los vamos a poder sacar así de fácil. Por eso hay que tratar de que la gente llegue un poco antes. Es una de las cosas que hemos aprendido, que antiguamente le decíamos, no, quédate en tu casa, no vayas al hospital. Ahora no, si ya sientes que tienes fiebre, y ya te empieza a faltar, aunque sea un poquito el aire para respirar, vea que te chequen, porque quién sabe en cuánto anda tu saturación de oxígeno. A ver, eso es importantísimo, doctor Macías. Entonces, una persona que tenga, aunque sea una leve molestia para respirar, aunque parezca leve, tiene que decir, ¿me voy rápido? O sea, Me voy cualquier rápido, indicador de es hecho, importante. Es que, sin, claro, a ver, es que si no tienen un oxímetro, que es algo muy sencillo, una cosa que pueden hacer, nomás que no se ponga nervioso, es contar las respiraciones por minuto. Todos debemos estar respirando a menos de 20 por minuto. Si alguien está respirando a más de 23, 25, es que ya te está faltando el aire aunque no te des cuenta. Y el mensaje tiene que ser, ok, si estás tranquilo, tienes fiebrecita, algo de tos, si te sientes bien, ok, no hay problema, quédate en tu casa, tómate el analgésico. Pero si ya estás agitado, si ya la fiebre es persistente, no te sientes bien, sientes un mínimo, ya falta de aire para respirar, mejor vea que te chequen. A lo mejor estás angustiado y por eso te falta el aire para respirar. A lo mejor es un problema conversivo. Ok, qué bueno, no pasa nada, ya te devolverán una vez que chequen que tu oxígeno está arriba del 90, 92%. Y en ese caso no pasa nada, pero a veces hemos visto gente que llega con saturaciones del 70% y difícilmente se habían dado cuenta que ya se estaban ahogando. Ahí algo pasa con esta enfermedad que la hace muy diferente en ese sentido en muchos pacientes, algo que estamos aprendiendo desde luego. algo que se está aprendiendo con este nuevo virus que está, bueno, pues atrapando la atención del planeta por obvias razones. Doctor Alejandro Macías, te aprecio que nos hayas tomado esta comunicación y te pido sigamos hablando si te parece. Con mucho gusto será, Carmen, me da mucho gusto estar con tu auditorio. Igualmente, gracias Alejandro Macías, el doctor pues especialista que como decíamos dio esta charla en el Colegio Nacional, en esta videocharla en el Colegio Nacional muy importante y bueno pues fue motivo de muchos comentarios estas declaraciones que hizo, bueno ahora las ha explicado ampliamente esta mañana en este espacio de noticias en vivo.